hemos estado viendo, Víctor ha estado compartiendo, yo he estado compartiendo, Jocabet compartió una parte, y hoy en la noche quiero hablar un poquito acerca del don de lenguas. Y a lo mejor tocamos, porque no hay mucho material en el cual podemos, el don de lenguas, podemos ver lo que dice la palabra, y quiero ver algunas cosas, pero quiero que se dé cuenta que este don mucho más es un don de devoción para ti, esta es tu comunión con Dios. Ahora, en vez en cuando el Señor escoge dar una lengua, una emisión, una lengua y una interpretación de lenguas, y esos dos dones funcionando juntos equivalen a lo que nosotros conocemos como profecía. ¿Y qué nos está diciendo? Es el corazón de Dios, o un fragmento o un pensamiento de Dios. Nos está dando un mensaje. Algunas veces ustedes van a escuchar, y yo siempre pensaba esto, porque ¿cuántos de ustedes se acuerdan de Trey y Erlene Hill? Ellos dos son un matrimonio y los dos operan mucho en lenguas y interpretación de lenguas. O ella tiene la lengua y él tiene la interpretación, o él tiene la lengua y ella tiene la interpretación, y en el ministerio han trabajado así y lo han refinado, o se han practicado en ello. Quiero decirte una cosa: la razón por la cual no se ve más de los dones del Espíritu Santo en la iglesia del Señor Jesucristo es porque no tomamos el tiempo para enseñar al cuerpo de Cristo que existen. ¿Okay? En muchos lugares no quieren enseñar sobre los dones del Espíritu Santo porque por no ofender a nadie, o porque la gente no va a entender. Créanme, usted no tiene que explicar al Espíritu Santo. Cuando Él llegue, la gente se va a dar cuenta. Cuando Él está presente, cosas van a acontecer. Cuando Él está presente, cosas se van a hablar, cosas se van a decir. Pero es tan poderoso, y yo quiero decirle que en esta iglesia vamos a guardarlo delante de nosotros. Estos dones son para el provecho del cuerpo. Hemos estado tocando todos los dones, se enseñó un poco acerca de ellos. Ahora a usted le corresponde moverse en ellos. A usted le corresponde por fe activarlos, porque los dones son sobrenaturales. Diga conmigo: los dones del Espíritu Santo son sobrenaturales. Gloria a Dios. No hay nada natural de ellos, todo es sobrenatural. El Espíritu Santo es sobrenatural. Los dones y lenguas, el don de lenguas, fíjate nada más que Jesús dijo que dice: ir por todo el mundo, predicar el evangelio, pondrán sus manos sobre los enfermos, hablarán nuevas lenguas. Eso estaba hablando del Espíritu Santo, estaba hablando. Y déjeme decirle algo: cuando usted habla en otras lenguas, usted no nomás está haciendo ruidos, ¿ok? Usted no nomás está haciendo ruidos. Dice: no, hombre, tú estás haciendo eso. Y muchas veces el enemigo viene y te dice: eso no es el Espíritu Santo. Déjame decirle, lenguas son lenguas genuinas que el Espíritu Santo, son algún lenguaje de algún país, de alguna nación, de algún grupo étnico. Estaba leyendo un testimonio de un hombre que estaba orando, y mientras que estaba orando empezó a orar en lenguas. Y cuando estaba orando en lenguas, presente estaba una persona que era de Israel y hablaba el griego. Y cuando esa persona se termina el culto, viene con esta persona y le dice: oye, ¿sabes qué? ¿Tú hablas el griego? Y le dice: no, yo no hablo. Sí, dice: yo te oí hablar. Dice: porque tú dijiste esto y esto y esto. Y lo que estaba hablando, dice, estaba hablando de Dios en un lenguaje desconocido. Para la persona que lo habla es desconocido, pero para el Espíritu Santo es conocido. Y por eso es que tenemos el don de lenguas e interpretación de lenguas. Fíjense nada más, funcionan juntos. Diga conmigo: funcionan juntos. Wow, yo quiero que eso funcione aquí entre nosotros. Yo quiero que el don de lenguas. Y ahora el apóstol San Pablo tuvo que darle un poquito de instrucción a los corintios, porque los corintios estaban sobrepasando en ello. Y le dijo el apóstol San Pablo, le dijo: en la congregación
Dice, prefiero hablar 5 palabras en el entendimiento que 10,000 palabras en el espíritu. No estaba menospreciando el espíritu, sino que en el momento para dar instrucción, porque cuando usted habla en lenguas, la palabra nos dice que los que están alrededor de ustedes quedan no saben lo que estás diciendo, a menos de que el Espíritu de Dios te dé la interpretación, y entonces va a ser de provecho para todos. ¿Ok? Vamos a ver algunas cosas. Vamos a ver lo que dice la palabra. El texto que vamos a usar, vamos a 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos enseñas. Capítulo 12 de 1 Corintios, versículo 10. Dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas. Diversos géneros de lenguas. En otras palabras, diferentes lenguajes. ¿Ok? Diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Esto es poderoso. El Espíritu Santo, cuando usted recibe el Espíritu Santo, una señal inicial de recibir el Espíritu Santo es el hablar en otras lenguas. ¿Ok? Pero el don que estamos ahorita estudiando, lo que vamos a ver, esto es sobrenatural. Esto es un don que de repente viene y usted comienza a hablar en otras lenguas, y el don de lenguas siempre va a ser seguido por interpretación de lenguas. Ahora quiero decirle algo. En su devoción, en su tiempo, cuando usted está orando en lenguas, cuando usted está orando en su tiempo con Dios, la palabra, el apóstol San Pablo dijo que debíamos orar para poder interpretar. ¿Ok? Debíamos orar para que el Espíritu Santo nos dijera que estábamos orando. ¿Ok? Y no todo el tiempo te va a decir el Espíritu Santo lo que estás orando, porque Judas, versículo 20, dice que oremos en nuestra santísima fe. Dice que nos edifiquemos sobre nuestra santísima fe. Entonces, cuando estamos orando en el Espíritu Santo, cuando estamos orando en lenguas, mi espíritu se está edificando, mi espíritu se está fortaleciendo. Pero va a haber momentos, diga conmigo, va a haber momentos, va a haber instancias, va a haber instancias cuando el Espíritu de Dios quiere que tú sepas de lo que estás orando. Déjame compartirte un pequeño ejemplo. Antes de que tomáramos la decisión de salir de Palabra de Vida, por mucho tiempo antes, yo oraba en lenguas y de repente escuchaba esto. En el inglés escuchaba esto: the next step, el siguiente paso. Y yo estaba orando en lenguas, y de repente, mientras que estaba orando en lenguas, de repente en el inglés salía the next step. Y yo decía, wow, entonces lo que yo estoy orando en el Espíritu Santo es acerca del siguiente paso. Y yo decía, el siguiente paso, pues el siguiente paso era salir de ahí. Y yo ni sabía, pero el Espíritu Santo, fíjate cómo es, fíjate cómo el Espíritu Santo funciona. El Espíritu Santo comienza a orar, y el Espíritu Santo sabe orar la perfecta voluntad de Dios para tu vida. El Espíritu Santo sabe, dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles, y el Espíritu Santo en momentos va a dejar o te va a dar la interpretación de lo que estás orando. ¿Ok? Ahora, a veces cuando oramos en lenguas y tenemos la interpretación, a veces gente piensa, pues es que lo que dijo en lenguas es más largo que lo que se tradujo, ¿sí me entiende? O es más, pero es que no es una interpretación, es Dios diciéndote lo que se dijo en lenguas. Es una interpretación solamente, no es palabra por palabra. ¿Sí me entiende? ¿Entendimos? ¿Ok?
Porque a veces usted va a oír a una persona que está dando un mensaje en lenguas y luego otra persona lo interpreta y no es tan largo como el que habló el mensaje en lenguas. ¿Ok? No quiere decir que no es el mismo mensaje, sino que es una interpretación, ¿ok?, de lo que dijo. ¿Ok? ¿Está claro eso? ¿Ok? Yo creo que eso es importante porque lo vas a escuchar después y vas a decir, ¿sí me entiende? Dice, nuestro estudio nos trae ahora al don de lenguas o diversos géneros de lenguas. Diversos. La letra nos enseña esta palabra diversos fue añadido por los que tradujeron la Biblia para los diversos géneros de lenguas, para que entendiéramos que los géneros de lenguas eran diversos géneros de lenguas. ¿Ok? Los diversos géneros de lenguas son una emisión sobrenatural por el Espíritu Santo en lenguajes nunca aprendidos por el que lo habla. Wow, esto es poderoso. Ve, el Espíritu Santo sabe hablar. Me estaba contando Sam ayer que hay un hombre en África que tiene 14 lenguajes. ¿Sí? Ok. Habla 14 lenguajes. Y dice que un día el Señor le dijo, quiero que vayas a Francia. Y él no hablaba el francés. Y haz de cuenta que el Señor, estos hermanos están creyendo para que el Señor les haga como dicen, una descarga, un download, ¿sí me entiende? Del español. Pero dice que el hombre orando, Dios le dio el lenguaje y se fue a Francia. ¿Ya lo vamos a cambiar otra vez? Sí, ok. Y se fue a Francia y podía hablar el francés y nunca lo había estudiado. Sobrenatural. ¿Se acuerdan que le dije que nos vinieron a visitar los papás de una misionera y los papás de la misionera estaban arrodillados en el altar y estaba un jovencito que andaba con ellos y el jovencito toda la semana le tenían que interpretar del español al inglés y del inglés al español para poder comunicar con él? Y cuando estaban en la oración, el jovencito comenzó a orar en lenguas y el papá de la hermana Mary dijo, oyes, ¿por qué toda la semana me has estado traduciendo? Este joven habla perfecto inglés. Y le dice, no papá, él no habla perfecto inglés, él no habla nada de inglés, es más. No, dice, cuando estábamos orando arrodillados, yo oí a ese hombre hablando perfectamente en inglés. Ella le tuvo que decir, papá, eso es lo que llamamos lenguas. Y tú podías entender en tu lenguaje natural. Ese joven no sabía ni qué estaba orando. ¿Ok? Es sobrenatural. Es sobrenatural. Esto es poderoso, es sobrenatural. Cuando Dios comenzaba, estábamos orando. Cuando tú estás orando, tú debes orar en tu entendimiento, pero ¿sabías que estás limitado en tu entendimiento? ¿Ok? Yo te recomiendo más que ores en lenguas. Más que orar en tu lenguaje natural, porque en tu lenguaje natural estás limitado a lo que sabes. Pero yo te recomiendo que comiences a orar en el Espíritu Santo, a orar en lenguas. Y te vas a dar cuenta en momentos, te vas a dar cuenta que cuando estás hablando en lenguas, tu lenguaje va a cambiar. No sé cuántos podríamos ver las manos de personas que han empezado a orar en lenguas y de repente en medio de tu estar orando en lenguas tu lenguaje cambia. Ok, puedo ver sus manos. Si alguien dice, a mí me ha pasado eso. Ok, eso es muy similar. El Espíritu Santo, haz de cuenta que te está dando un lenguaje. Tú estás orando en lenguas. Tú estás orando. Oh, hermano, déjeme decirle, cuando no sabes qué orar, la mejor manera de orar es en lenguas. Ahora que fui a Oklahoma, me encontré con un misionero, con un hombre, y es de Tamaulipas, y lo invité a cenar. Y me contó algo. Me contó que venía en la carretera en Tamaulipas, ahí por no San Fernando, antes de llegar a Nuevo Padilla. Y dice que llamaron por teléfono a casa, porque de ahí de Nuevo Padilla
antes de llegar a Nuevo Padilla ya estás como a unos 40 minutos a una hora, dependiendo en tráfico, de Ciudad Victoria. Y dice que hablaron a casa y le dijeron a su hija, le dijeron: mira, compramos pizzas en el Sam's en Estados Unidos y las traemos y vamos a comer en la casa y nos vamos a ir a ministrar a la iglesia. Así es que esténse listos, prende el horno para que esté, cuando lleguemos nomás podamos meter la pizza y todo. Cuelga el teléfono y dice, como a los 5 minutos, dice, da la curva y están hombres armados, dice, y tienen detenido una familia, y la familia está en el piso, los están robando. Y dice, inmediatamente, dice, vengo yo, mi esposa y mi mamá. Dice, y me pongo a orar en lenguas. Dice, pastor, créeme, dice, ¿tenía miedo? Sí. Dice, pero estaba orando en lenguas, dice, como dice, a voz de jarro. Dice, ¿sí me entiende? Que estaba, dice, yo estaba orando en lenguas. Ve, hermano, en ese momento el entendimiento natural no sabe ni qué orar en momentos así. Pero comienzas a orar en lenguas. Diga, gracias Dios por el Espíritu Santo. Gracias por lenguas y interpretación de lenguas. Gracias, Señor, porque son sobrenatural y son para mí, son para el provecho del cuerpo de Cristo. Gracias, Dios, por el Espíritu Santo. Y dice que comienza a orar y va llegando, y estos hombres armados le están haciendo con la mano que se detenga, y él le dice a su esposa, no me voy a parar. Ya había tenido otra instancia donde le trataron de quitar su hija y a su esposa, y se paró firme y en el nombre de Jesús les dijo, no se los van a llevar, y no se los llevaron. Los dejaron finalmente y los dejaron ir. Tú tienes autoridad. Tú tienes más autoridad que la que tú crees que tú tienes. En Cristo Jesús tú tienes poder, tú tienes autoridad, tú tienes el nombre de Jesús que es sobre todo nombre. Aleluya. Tú tienes el Espíritu Santo morando dentro de ti. Tú tienes autoridad sobre demonios. Tú tienes autoridad sobre toda obra del maligno. Tú tienes autoridad en el nombre de Jesús. Y quizás tú te sientas débil, pero tú estás más grande por dentro que lo que tú estás por fuera. Aleluya. Porque como decíamos hace rato, el mayor está dentro de ti. Me está contando y dice, le dije a mi esposa, no nos vamos a parar. Dice, vamos orando en lenguas. Ya te puedes imaginar la escena. Dice, los hombres están armados, tienen una familia en el piso, los están robando. Dice, y nos están haciendo señales de que nos paremos. Dice, y yo vi que por un lado yo podía pasar. Dice, me despacié un poco, y dice, y donde pude, tan presto que pude, dice, me zafé por el lado, y dice, y ahí voy, dice, rumbo a Padilla, dice, y dice, como a los 2-3 minutos, ahí viene la camioneta con hombres armados, dice, a un lado de nosotros. Y dice mi esposa que ella los veía, dice, yo ni volteaba, y dice, yo iba orando en lenguas, pastor. Dice, yo iba orando en el Espíritu Santo. Dice, y de repente dice mi esposa, ya estamos en victoria. Y él dice, ya estamos en victoria. Y dice que la mamá se levantó porque le había dicho a ella, tírate mamá en el piso del carro atrás. Y la mamá se levanta y ve y dice, ya estamos en victoria. Y llegan a la casa, sale la hija y le dice, pues no me dijiste que estabas a 1 hora de aquí. Y le dijo, sí te dije, sí estábamos, pero si apenas hace 10 minutos me hablaste. Dice, pastor, fuimos trasladados. Dice usted, ¿sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Esto es para los que creen. La palabra nos dice que Felipe estaba en un lugar en Samaria y el Espíritu del Señor le dijo, desciende al camino que baja a Gaza. Y Felipe obedeció y fue y se puso en el camino donde el Espíritu Santo le dijo que estuviera. Y en un momento un carro con un etíope, un eunuco que venía leyendo el profeta Isaías, y le dice el Espíritu de Dios a Felipe, le dice, acércate al carro. Y cuando se acerca al carro, Felipe escucha que este hombre
viene leyendo al profeta Isaías y empieza una conversación, y Felipe le dice: ¿y entiendes lo que lees? Y comienza a subir, y se sube al carro con el carruaje de este hombre, y comienza Felipe a contarle acerca de Cristo. Y en un momento el hombre le dice: mira agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe y el hombre descienden del carro y se bajan a las aguas, y la palabra nos dice que Felipe bautizó al eunuco en las aguas, y cuando salieron de las aguas, Felipe se encontró en otra ciudad. ¿Sabe lo que es eso? Un traslado, traspuesto. Oh, eso es sobrenatural. Servimos a un Dios 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 sobrenatural. Y por eso es que tú y yo tenemos que guardar esto constantemente delante de nosotros. Tú y yo tenemos que guardar esto. Tú y yo no somos naturales. Tú y yo no somos como cualquier cosa. Tú y yo operamos en un ámbito sobrenatural. Tú y yo tenemos acceso a un ámbito sobrenatural. Tú y yo tenemos un espíritu dentro de nosotros, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo conoce diversos géneros de lenguas. Aleluya. Wow. Diversos géneros de lenguas. Las lenguas son una señal sobrenatural. Leí lo que les decía en Marcos capítulo 16, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Wow. Diga conmigo: hablarán nuevas lenguas. Hablarán nuevas lenguas. Esto es poderoso. Estas señales son sobrenaturales. Son sobrenaturales porque hablamos lenguas. Jesús dijo que esta es una señal que seguirá a los creyentes. Esta es una señal que seguirá a los creyentes. Hermano, déjeme decirle una cosa: al creyente le siguen señales. Al creyente le siguen señales sobrenaturales. Y necesitamos nosotros estar más conscientes de lo que nos está siguiendo. El lunes, como fue día libre y los hermanos acaban de llegar y tenía tiempo, los invité para llevarlos a pirámides, para que conocieran las pirámides. Y déjeme decirle una cosa: Sam, fueron, yo no subí, yo nomás les tomé fotos. Yo de aquí los espero. Ya he subido una vez que subes, con una tienes, ¿verdad? Y he ido varias veces, y Sam, los hermanos subieron el de la luna, y luego subieron el del sol y todo. Pero llegaron los hermanos conmigo y Sam no llegaba. Diga: señales siguen a los creyentes. Dile a tu vecino: señales siguen a los creyentes. Wow, dile al otro que está a tu lado, del otro lado, dile: señales siguen a los creyentes. Señales siguen a los creyentes. Y no llegaba, y finalmente llegó, y me comienza a platicar. Dice: es que estaba un hombre en muletas. Estaba un hombre en muletas. Dice: y no habla muy bien el español todavía. Dice: pero como pude, me dijo que el nervio ciático, dice que no podía caminar, por eso andaba en muletas. Y dice Sam que le dice: ¿puedo orar por ti? Dice: oré varias veces por él hasta que se le quitó el dolor, y andaba el hombre caminando sin las muletas. Ok, señales. Diga conmigo: señales seguirán a los que creen. Y una de esas señales que siguen a los que creen: hablarán en nuevas lenguas. Oh, hablarán en nuevas lenguas. Tú en tu
tiempo cuando ores, cuando tu devoción, tu tiempo cuando vas en el carro para el trabajo, tu tiempo que tú estás orando, ora en lenguas. Te recomiendo, ora en lenguas. Porque cuando oras en lenguas, oras la perfecta voluntad de Dios. ¿Sabías que cuando oras en tu entendimiento, solamente oras lo que tú sabes? Cuando tú oras en tu entendimiento, por eso dijo el apóstol San Pablo, dijo, oraré en mi entendimiento, pero oraré también en el espíritu. Dice, cantaré en el entendimiento, pero cantaré también en el espíritu. Cantar en el espíritu es un lenguaje espiritual. Yo quiero que fomentemos eso aquí. Cuando estemos alabando, adorando a Dios, usted puede comenzar ahí en su silla, ahí donde usted está, a comenzar a cantar en el Espíritu Santo. Comenzar a levantar un cántico nuevo al Señor en el Espíritu Santo. Oh, vamos a fomentar un ambiente en el Espíritu. Vamos a fomentar, si podemos usar esto, fomentar esta palabra, vamos a fomentar una cultura del Espíritu. Vamos a fomentar una cultura de estar conscientes del Espíritu Santo. ¿Sabe? Algo que dijo un hombre, hoy estaba escuchando un hombre hablar, un pastor, y dijo algo, dice, cuando nosotros le damos atención a los dones del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo se manifiestan entre nosotros. Cuando nosotros no le damos atención, tienden a menguar en operación en medio de nosotros. Fíjate, entonces es algo que nosotros tenemos que poner atención. En Hebreos dice, nos amonestan, dice que seamos diligentes en atender aquellas cosas que hemos oído, dice, no sea que nos deslicemos. Que debemos atender, debemos ponerle atención a aquellas cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, dice. Es bien importante, diga conmigo, el Espíritu Santo es el poder de Dios. Imagínate, hermano, imagínate lo que dijo Jesús. Fíjate, quiero encaminarte porque quiero que veas esto tan claro, porque necesitamos vernos como Dios nos ve. Cuando Jesús caminaba con sus discípulos, Él estaba ahí para hacer milagros. Él estaba ahí para abrir ojos de ciegos. Él estaba ahí para limpiar leprosos. Él estaba ahí para resucitar muertos. Él estaba ahí. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Clave, Dios estaba con él. Amén. Wow, la razón que Jesús hacía lo que hacía no era porque Jesús era el Hijo de Dios. Él se desvistió de ser Hijo de Dios, vino a la tierra, tomó forma de hombre. Él también tuvo que ser ungido por el Espíritu Santo, como tú y yo tenemos que ser ungidos por el Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu que ungió a Cristo es el mismo Espíritu que te va a ungir a ti. Wow. Ahora, Jesús le dice a los discípulos, muchachos, dice, no os dejaré huérfanos, enviaré a vosotros el Espíritu Santo. En otras palabras les dijo, enviaré a vosotros otro del mismo género que yo, para que esté con vosotros. Wow, y gracias Dios, porque nunca has querido que estemos solos. Nunca ha sido la voluntad de Dios que estés solo. Mira, hermano, déjame decirte esto, porque ya estamos acabando el tiempo. Pero nada más para que te des cuenta el amor de Dios. Diga conmigo, el amor de Dios es poderoso. El amor de Dios es poderoso. Dios tenía un deseo de tener su creación, y no lo hizo como un mono, no lo hizo como un elefante, no lo hizo como una ave, lo hizo a su imagen y a su semejanza.
y quería tener comunión con ellos. Ahora, nada más fíjate al amor de Dios, ¿ok? Esto nos va a hablar volúmenes de Dios. El hombre y la mujer pecan, caen en pecado, en desobediencia, traicionan a Dios, le entregan todo el poder y toda la autoridad a Satanás, y el hombre y la mujer van y se esconden. ¿Y qué cree que acontece? Dios sigue viniendo como siempre venía. Wow. Porque está diciendo Adán, y Adán no contestaba. Y finalmente Adán contesta y le dice: tuve miedo y me escondí porque estamos desnudos. ¿A qué voy? Voy a que Dios nunca ha querido que estemos solos como creación. En su creación como Adán y Eva, Él bajaba en el fresco del día y platicaba con ellos. Bajaba en el fresco del día y platicaba con ellos. El pecado viene y rompe, hace una ruptura en esa relación. Y Dios desde ahí del jardín de Edén hace un plan. No lo hace en ese momento, porque Cristo es el Cordero de Dios que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Cuando el hombre fracasó, no es cuando Dios se dio cuenta que fracasó. Ya Dios ya sabía y ya había hecho propiciación, ya había provisto el Cordero de Dios. Se llamaba Cristo, y lo único que se estaba esperando era el momento para entrar en vigor el plan de Dios. Y mientras el hombre no había caído, Dios bajaba. Cayó el hombre y Dios seguía bajando a hablar con él. Pero cuando el hombre cae, Dios lo tiene que sacar de ese lugar, lo tiene que sacar del jardín, y pone un ángel para guardar ahí, y le dice: Eva, el fruto de tu vientre va a herir al enemigo en la cabeza, y él va a herir el calcañal del fruto del hombre. Estaba hablando de Cristo Jesús y de la serpiente Satanás. Pero fíjate lo que hace Dios. Hijo mío, nunca Dios quiere que estemos solos. Cuando viene el ángel a visitar a María y le dice: salve, muy favorecida, dice: tú vas a concebir y vas a dar a luz a un hijo y llamarás su nombre, ¿qué? Emmanuel, que traducido es otra vez Dios con nosotros. Que traducido es Dios con nosotros. Wow. Dios siempre ha querido estar con nosotros. Dios quiere estar con. Dile a tu vecino: Dios quiere estar contigo. Dios quiere tener comunión contigo. Dios quiere tener una relación íntima contigo. Dios quiere tener una relación personal contigo, y nos ha dado todas las herramientas para poder tener esta relación. Y ahora Jesús viene, que es Emmanuel, el Cordero de Dios, es crucificado. Antes de ser crucificado dice estas palabras, dice: no os dejaré huérfanos. Dice: me voy a ir, a donde yo voy vosotros no podéis ir, pero no tengan temor, dice, porque no los voy a dejar solos. Wow. No los voy a dejar solos. Enviaré el Consolador. Enviaré al Espíritu de verdad. Enviaré al Espíritu Santo para que esté en vosotros, para que esté con vosotros. Oh, gloria a Dios. El Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu de Dios está en mí. El Espíritu de Dios, el que levantó a Cristo de entre los muertos, el todo sabio Dios, vive dentro de mí. Aleluya. Yo no estoy solo. Tú no estás sola. Tú tienes el poderoso Espíritu Santo de Dios, y te ha dado poderosas herramientas Dios para vivir una vida victoriosa, triunfadora, vencedora, para ser un ejemplo del creyente en la tierra, para que cuando la gente te ve a ti, ven la naturaleza de Dios en ti y dicen: este es raro, este es diferente. Sí es raro, sí es diferente, porque dentro de él mora el Espíritu de Dios. Dentro de él mora el todopoderoso Dios. Aleluya. Y entre eso entra lenguas e interpretación de lenguas.
Dentro de eso entra el don de fe, el don de milagros, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu. Todo esto opera en nosotros por el Espíritu Santo y es sobrenatural. Nunca fue la intención de Dios que tú caminaras con lo que tú sabes. Nunca ha sido la voluntad de Dios que tú camines con lo que tú sabes. Por eso es que Él quiere, ves, la manera en que Dios se revela a nosotros es a través de su Espíritu. ¿Estás en problemas? Ora en el Espíritu y Él te dará la solución para solucionar el problema. ¿Necesitas dirección para tu vida? Ora en el Espíritu y Él te dará dirección. ¿Necesitas saber cómo salir de la deuda económica? Ora en el Espíritu. ¿Sabe una cosa, hermano? Lo que no nos gusta como seres humanos es ese periodo de tiempo de buscar a Dios. La queremos ayer. Y ahí es donde relación. Todos los jovencitos pongan sus dedos dentro de sus oídos. Saúl se está tapando los oídos. ¿Sabía usted que cuando un hombre y una mujer están casados, no nomás sucede la relación sexual? ¿Ok? Tiene que haber relación, tiene que haber, hay diálogo, hay plática, tiempo. Si nada más usted quiere tener el acto de sexo y ya su mujer o su esposo se van a sentir usados. ¿Ok? Pero en la relación de matrimonio no es nada más tener una relación sexual y ya. Es intimidad, es conocernos, es diálogo, es platicar, es estar platicando, es intimidad. ¿Sabía una cosa? Que es la misma cosa con Dios, con nosotros. Dios quiere que tú y yo le conozcamos. ¿Sabe? Dice que la palabra dice que y Adán conoció a Eva, que no la conocía antes. No, eso no es lo que está diciendo. La conoció, quiere decir que tuvo relación íntima con ella y dio a luz a un hijo. Dice, hermano, ¿por qué se metió aquí si estamos hablando de lenguas, interpretación de lenguas? Porque esto es bien importante. Porque en la vida del cristiano, la vida del cristiano no es nada más ir errante, es una relación íntima con Dios. La vida del creyente es una relación íntima con Dios, es una relación íntima con el Espíritu Santo, es una relación íntima. El Espíritu Santo no va a hablar de sí mismo, Él va a hablar lo que oye al Padre decir, Él va a hablar lo que ha escuchado a Jesús decir y te lo va a hacer saber a ti. El Espíritu Santo nunca va a hablar de sí mismo porque Él ha sido enviado a dar testimonio de Cristo. Aleluya. Él no habla de sí mismo. El Espíritu Santo no habla de sí. Él habla lo que ha oído al Padre decir. Él habla lo que ha oído a Jesús decir y a ti te lo hace saber. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Wow. Tenemos algo poderoso. Imagínate, el Espíritu Santo dentro de nosotros y en Él están 9 dones que pueden operar en cualquier momento según la necesidad del ser humano. Sobrenatural. Sobrenatural.
sobrenatural. Lenguas e interpretación de lenguas. Yo me quedo asombrado a veces, porque yo me acuerdo que el hermano Hagin iba por la línea de oración y estaba orando por los enfermos. Y iba orando, y yo recuerdo, yo estaba en las gradas, habíamos como 15,000 gentes en el auditorio, y él iba orando en lenguas, y de repente decía: en el nombre de Jesús. Y te digo una cosa, él no hablaba español. Él no hablaba español, pero yo sí hablaba español, y yo podía oír cuando entraba, de repente hablaba en lenguas. Te vas a dar cuenta. Víctor me estaba diciendo que vino una hermana y le dijo: Víctor, el domingo, pastor, que usted estaba orando en lenguas, dice, esto es lo que usted estaba diciendo. Ve, él orando en lenguas y ella entendiendo en su silla. Hace unas semanas atrás vino una hermana conmigo y me dice, mientras que usted oraba en lenguas en la plataforma, dice, usted estaba diciendo esto. Usted estaba diciendo esto. Esto es algo sobrenatural, esto es algo poderoso. Esto es algo que Dios nos lo ha dado para el provecho de la iglesia, para el provecho de nosotros. Diga gracias, Dios. Diga conmigo, gracias, Dios, por el Espíritu Santo. Gracias, Dios, por los dones. Gracias porque son sobrenatural y operan en mi vida. En cualquier momento, en el momento de la necesidad, estos dones sobrenaturales operarán en mí. Gracias, Señor. Y como iglesia, Espíritu Santo, te decimos, los anhelamos. Te anhelamos a ti, Espíritu Santo. Te anhelamos a ti, Espíritu de Dios. Anhelamos tus dones, pero más que nada anhelamos tu presencia. Anhelamos conocerte. Anhelamos tener intimidad contigo. Anhelamos que tú nos despiertes en medio de la noche y nos enseñes cosas. Anhelamos que nos enseñes y nos manifiestes el plan de Dios para nuestra vida. Anhelamos, Espíritu Santo, que nos enseñes, porque tu palabra dice, Jesús dijo, cuando el Espíritu Santo viniere, Él os guiará a toda verdad. Él os guiará a toda verdad. Wow, gracias.